Luz y Sal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nuevamente bienvenido a un taller más de Estudiemos Juntos con tu servidor JC Mendoza. Estos videos que realizamos para el Instituto de Formación para Laicos al servicio de la Pastoral Parroquial en su primer grado. Mira, estos videos no sustituyen la lección, más bien nos invitan a estudiar para llegar lo mejor preparados. Hemos llegado a la lección número 12, la Santísima Trinidad. Cristo es el primer hombre insertado en el seno de la Trinidad. Nuestros antecedentes nos dicen que como ya hemos venido estudiando y hemos visto, analizamos al Cristo histórico, aquel que se encarna en el tiempo y espacio. No podemos dudar de su existencia por muchas de las evidencias mostradas y comprendimos que Él es verdadero hombre. Bueno, en esta lección vamos a profundizar en Cristo, verdadero Dios. Dice la cintilla, Cristo en su eternidad divina. Vamos a intentar comprender a Cristo, verdadero Dios, y bueno, decimos intentar porque nuestra capacidad racional nunca podría comprender plenamente el misterio de la Santísima Trinidad, pero guiados por el Espíritu Santo, disponiéndonos, podremos entenderlo a nuestras capacidades. Así es que vamos a dar algunas precisiones en el lenguaje. Necesitamos tener algunos puntos claros, algunos conceptos claramente y aplicarlos correctamente. Por ejemplo, decir que Cristo es Dios es correcto. Ahora, decir Dios es Cristo, bueno, sí, pero no solamente. Pues el Espíritu Santo también es Dios y el Padre también es Dios. Así es que vamos a analizar ello. ¿Qué conceptos importantes necesitamos tener? Bueno, algunos como naturaleza. ¿Qué es la naturaleza? Es la propiedad que tiene un ser de manera innata, esto es, no adquirida posteriormente. Un ejemplo concreto, la catsup. La catsup no es así de manera natural, pasó por un proceso. Otro concepto es el de persona, ser con capacidad de relacionarse espiritualmente, aquel ser que tiene inteligencia, voluntad y libertad. Perfección, las propiedades que conforman la naturaleza del ser, aquello con lo que fue creado, aquello que se tiene de manera innata. Recordar, por ejemplo, la existencia de las especies. Una especie es más perfecta que la otra. Las piedras no tienen vida, las plantas sí tienen. Las plantas tienen vida, pero no tienen instintos. El ser humano tiene vida, instintos, pero tiene racionalidad. Y así, en este sentido, vamos a entender la perfección. Origen, procedencia o posesión, es decir, la causa y el efecto, aquello que antecede a algo que puede ser inmanente, que permanece en aquel que las procede, de donde salen, por así decirlo, y transuente, cuando tienen existencia fuera de aquel que las procede. Por ejemplo, pensar en querer tener un hijo es una realidad y es una procesión inmanente porque el hijo no está físicamente, pero sí existe en nuestro corazón, en nuestro ser, en nuestra conciencia. Ahora, transuente, bueno, cuando ya el hijo lo tenemos en nuestros brazos. ¿Sí vamos bien? Cuando ya el hijo nace. Bueno, procedencias en Dios inmanentes. Lo mismo. Tienen lugar dentro de él, de su esencia divina. Un ejemplo, la Trinidad. Existe y existe en él. ¿Se me explicó? De manera inmanente. Ahora procedencia en Dios transuente, lo que emana de él, lo que podemos ver, por ejemplo, la creación, el hombre, en fin. Término de procedencias. En toda procedencia existen dos elementos, aquel de quien procede y el otro, el procedido del primero. Ejemplo, el padre y el hijo. El hijo procede del padre y no al revés. Tú procedes de tus papás y no al revés. No salieron tus papás de ti, por así decirlo. Ahora bien, relación es el orden con que se da esa procedencia. Ello hace que se distinga uno de otro. La relación es la forma en que se da la procedencia. Ejemplo concreto, engendrar, acto por el cual un ser transmite vida a otro resultando semejante al primero. Es decir, el padre engendra al hijo. ¿Sí me explicó? Engendra a alguien de su misma especie. Esto es filosofía pura, o sea, es muy sencillo de entender. Ahora ya, con estos elementos y conceptos que tenemos, va a ser más fácil intentar plantear este concepto de la Trinidad. Mira, la Trinidad de personas en un solo Dios. Con todo lo anterior,
Veamos aquello que no podemos entender, pero sí podemos estudiar del misterio de la Trinidad, de que Dios tiene una naturaleza distinta a la nuestra en cuanto a Dios. ¿Sí me explico? O sea, Dios tiene una naturaleza distinta, su naturaleza es divina, la nuestra pues es humana, ¿no? Ahora bien, en Él hay tres personas perfectamente distintas en la unidad de una sola naturaleza. Vamos a tratar de explicarlo. Para su estudio, la iglesia lo ha explicado y lo podemos analizar, pero Dios es acto puro, ¿eh? Inmutable y eterno, y ello sale de nuestras posibilidades de comprensión. Es lo que decíamos al principio. Sí podemos estudiar la Trinidad, podemos incluso analizar, absorberla todo plenamente, no, ni siquiera sería natural para nosotros. Más bien, vamos a tratarlo de explicar. El principio del todo. Mira, el principio de todo es Dios Padre. Y él tiene dos procesiones inmanentes, o sea, lo que ya dijimos, dentro de sí mismo, y existen, como cuando tú piensas en tu hijo, existe ese pensamiento, pero está dentro de ti, inmanente. Una, según la acción de entender, que es el Hijo, y otra según la acción del amar, que es el Espíritu Santo. Ahora, un acto de generación. Dios Padre engendra a Dios Hijo, y no al revés. Esto también se entiende. Y la procedencia por vía del amor. Segunda procedencia inmanente, la que existe del amor del Padre y del Hijo. De ahí procede, ¿te acuerdas? Procede de donde sale el Espíritu Santo, del amor entre el Padre y el Hijo. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son eh, procesiones inmanentes en Dios origen. Ahora bien, un triángulo equilátero, una imagen. Una manera en que la iglesia ha tratado de graficar esto que estamos hablando es a través de la imagen analógica de un triángulo equilátero. ¿Por qué? Porque tiene tres puntas, tres lados independientes, pero forman un solo triángulo. Comunidad en la acción ad extra. Se refiere a las procedencias transuentes, o sea, lo que ya dijimos, lo que ahora sí salió de Dios y lo podemos ver. Ejemplo, el Padre es el creador, el Hijo, la redención, el Espíritu Santo, y a imagen de Dios, o sea, el Hijo, y el Espíritu Santo, el santificador. La presencia trinitaria en la creación. El Padre es entonces el principio de todo, el Hijo es la palabra y el Espíritu Santo es la acción. También la unidad de Dios fue revelada. Mira, ya en Génesis 1:26, acuérdate que Dios crea, de Génesis 1:1 hasta el 25, y Dios dice, hágase, y el Espíritu revoloteaba, y es la palabra la que está creando todo. Cuando llegamos al versículo 26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es un testimonio de la divinidad de Cristo. Ahora bien, Cristo es verdadero Dios. Será llamado Hijo del Altísimo, de acuerdo a Lucas 1:31. Este es mi Hijo, yo lo he engendrado hoy, de acuerdo a Mateo 17:5. Pondré mis palabras en su boca, Deuteronomio 18:17. Le he glorificado y le glorificaré de nuevo, Juan 12:27. Si lo analizas entonces, es gracias al Espíritu Santo que podríamos comprender todo esto. Pero tú y yo lo entendemos, incluso desde nuestro catecismo. ¿El Padre es Dios? Sí, el Padre es Dios. ¿El Hijo es Dios? Sí, el Hijo es Dios. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí, el Espíritu Santo es Dios. Entonces, ¿son tres dioses? No. Es un solo Dios en tres personas. Lo vamos a ir analizando también más adelante en esto que ya arrancamos, que es la cristología. Por eso yo te invito a que leas las reflexiones personales. Te van a ayudar mucho a comprender el misterio trinitario y juntos hagamos la resolución. Digamos, en adelante, viviré consciente de las maravillas de la creación, la redención y la santificación que Dios ha hecho por mí. Muchas gracias, Luz y Sal. Nos vemos la próxima. Hasta luego.